Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en este fin de semana, en el programa, vamos a desarrollar los temas que han marcado de alguna forma agenda durante los días precedentes, y entendemos que va a servir también para que haya nuevos elementos en la consideración de las informaciones en nuestro país. ¿Qué pasa con los criterios respecto al primer mes de gobierno de Luis Arce Catacora? Es de conocimiento público que hubo evaluaciones, no solamente de las autoridades de gobierno respecto a este primer mes de gestión del presidente Luis Arce Catacora, algunos elementos que han surgido, y obviamente en este contexto, en este primer mes, se han asumido algunas decisiones sumamente importantes. ¿Cuáles serán? ¿Qué elementos serán necesarios de destacar? Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con la reforma constitucional para aplicar cambios en la justicia. También es de conocimiento público que el gobierno, también algunos sectores de oposición, han coincidido en que se debe cambiar la justicia. Es un consenso ese tema, pero la coincidencia va de la mano de que se debe realizar, dice, modificaciones parciales a la Constitución Política del Estado. Y en este sentido hay también coincidencia, pero también disenso. Algunos sectores, campesinos en La Paz, algunos partidos políticos como el Movimiento Demócrata, a su estilo, desde su punto de vista, creen que no es necesario abrir la Constitución. Bueno, es parte de esta polémica. Hay puntos coincidentes y puntos también divergentes sobre este tema de la reforma constitucional. Y finalmente, las medidas económicas que se debaten en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como ese tema del impuesto a las fortunas o el reintegro, se dice, para las personas que ganan menos de 9.000 bolivianos, como parte de una política impositiva, estableciendo la posibilidad de que haya una facturación en el intercambio de productos en nuestro país. Bueno, estos tres puntos son parte de la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales del fin de semana se encuentran en los estudios. Hemos retomado hace algún tiempo el tema presencial con los correspondientes mecanismos de bioseguridad, y obviamente precautelando también este tema. Habrá que hacer notar que es importante destacar la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana. Se encuentran en los estudios de la emisora el ex vocero político del Movimiento al Socialismo, don Jorge Silva, es actual viceministro de Defensa del Consumidor. También se encuentra en los estudios de la emisora el jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, exdiputado de esta fuerza política, don Luis Eduardo Siles. Y también está junto a nosotros la activista de derechos humanos, la señora Loyola Guzmán. Junto a ellos desarrollaremos la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Empezamos rápidamente con don Jorge Silva, a quien le damos la bienvenida y le solicitamos pueda dar cuenta de este primer punto que tiene que ver precisamente con esa evaluación del primer mes
pocos días más de gestión del gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Muy buenas tardes, don Jorge Silva. Buenas tardes, José Luis. Saludar a la señora Loyola Guzmán, como también a Luis Eduardo Siles, y en especial a todo el pueblo boliviano, toda la población boliviana que nos escucha por Panamericana en este sábado, y por supuesto a todos nuestros hermanos, hermanas bolivianas que se encuentran en diferentes puntos del planeta. Sobre este primer punto que tú planteas en diálogo, José Luis, es importante señalar que hemos encontrado un estado totalmente, yo diría, en un proceso de sabotaje, de boicot. No entendemos cómo autoridades nacionales que dicen o decían defender al país, defender la democracia, se han dedicado en casi un año a saquear, a destrozar, a desarrollar actos de corrupción, a sabotear las empresas nacionales, y ahí están en una situación totalmente calamitosa nuestras principales empresas estratégicas que nos ha costado tanto a los bolivianos. Podríamos señalar que el golpe de Estado propinado por el fascismo en Bolivia y la pandemia han sido los dos hechos más nefastos que le ha ocurrido a nuestro país en las últimas décadas. Estos dos hechos han golpeado duramente a las familias bolivianas, quienes han perdido un año. Las familias bolivianas, los artesanos, los microempresarios, los pequeños empresarios, perdieron un año, lamentablemente, y eso les significó destrozar su economía familiar, destrozar su economía productiva y generar un ambiente que lamentablemente todavía nos está costando recuperar, es decir, un ambiente de certeza, un ambiente de certidumbre. Nuestra democracia ha perdido un año de persecuciones, un año de amedrentamiento, de atemorización, un año de encarcelamiento, un año de que nos interponían cualquier denuncia, cualquier proceso, y la idea era ponerlo bajo detención preventiva a todos los masistas que se podía encontrar y todos aquellos que podían opinar, hablar en contra del gobierno de facto o a favor del movimiento al socialismo. Ser masista era un delito en el país, lamentablemente, entre noviembre del 2019 y octubre de este año. Ese fue el gobierno de facto de Áñez, ¿no?, que representó lo más negativo de la historia boliviana. Lamentablemente, reitero, ha golpeado a los sectores más empobrecidos, a los sectores populares, a los sectores de campesinos, a los sectores indígenas, porque el gobierno de facto estaba orientado justamente a aniquilar a todo un movimiento, a todas las organizaciones afines al movimiento al socialismo, porque el fin era justamente ese, ¿no? Aniquilar al MAS, porque creían que aniquilando al MAS tenían la mesa servida para administrar el Estado y hacer lo que siempre hicieron con Bolivia, su hacienda, ¿no?, que es lo que hoy sentimos lamentablemente. Han hecho de la institución pública no solamente un botín político del cual han despilfarrado los recursos económicos que se habían programado, un año donde han paralizado obras, un año donde no han pagado planillas, un año donde simplemente era todos los días negocios, favoritismo al sector privado, corrupción, nepotismo, beneficio que podían lograr desde la administración pública, algo que ellos habían fuertemente
cuestionado, hicieron una práctica diaria, permanente, de la administración del Estado. En ese contexto general, porque podríamos pasar mucho tiempo analizando cómo hemos encontrado al país totalmente destrozado en la parte económica, en la parte social, un pueblo atemorizado, un pueblo amenazado, cuando mostraban las manillas indicando que empecemos a correr porque nos van a cazar, o instruyendo al Ministerio Público el encarcelamiento de cualquier masista, sedicioso, terrorista, a la cual estigmatizaban a hombres y mujeres, sin importarles si estaban embarazadas o eran personas de la tercera edad. Cualquier motivo servía para encarcelar, o procesar, o perseguir, o amedrentar, ¿no? No solamente, reitero, un daño a la economía del país, sino un daño a la moral, a la dignidad del boliviano, un daño que se le ha hecho a la patria, porque quedamos en ridículo en varios escenarios y foros internacionales por las medidas arbitrarias, abusivas que asumió el gobierno de facto de la señora Áñez, quien se creía presidenta electa cuando simplemente tenía el mandato, si es que ella consideraba que había sucedido constitucionalmente el cargo, tenía el mandato de convocar a elecciones, pero no, se tomó atribuciones más allá de lo que uno podía haber creído, y estas medidas fueron negativas para el país. En ese contexto hemos encontrado un país al borde de la quiebra, con instituciones desordenadas y tomadas por intereses individuales por encima de los intereses del pueblo, del país. Pero no vamos a llorar, como quien dice, sobre la leche derramada, y lo que estamos haciendo a partir del 8 de noviembre es justamente reordenar la casa, ¿no? Hemos recuperado la democracia, está consolidada la democracia en nuestro país, producto de ello la convocatoria a las elecciones subnacionales, producto de ello la recuperación, la consolidación de los derechos fundamentales para todas las personas. Se ha dejado la persecución, se ha reencauzado el debido proceso a todos aquellos procesos, aquellas denuncias que se habían producido durante el gobierno de facto de la señora Áñez. Se están garantizando las libertades para todos. Por lo tanto, en este mes hemos avanzado bastante en lo que significa la democracia y la recuperación y el respeto de los derechos fundamentales de todos los bolivianos. Eso no significa, José Luis y pueblo boliviano, que no se deje o que se deje en la impunidad a aquellas personas que están involucradas con los asesinatos que han habido durante el golpe de Estado. Aquellas muertes, aquellos heridos, ¿no? No van a quedar en la impunidad. Se tiene que investigar y se tiene que sancionar a aquellos personajes que lamentablemente están comprometidos, quienes no han dudado de firmar decretos supremos para autorizar a las Fuerzas Armadas a disparar a su pueblo. Justicia, alguien decía, ni venganza, justicia, simplemente, que es lo que se tendrá que hacer con estas personas, pero en el resto, en general, el respeto a los derechos fundamentales, a la libertad de expresión, a la libertad de discernimiento, a la libertad de pensamiento, a la libertad de asociación, a la libertad de ejercer los derechos políticos, de ejercer las iniciativas económicas, es decir, todos los derechos fundamentales que establece la Constitución están garantizadas plenamente, y ese es un gran paso que se ha logrado en este primer mes. Otro de los temas que se ha empezado es a destrancar la economía boliviana, la autorización de los pagos de planillas, el reinicio de obras que han sido suspendidas, el contacto con las empresas constructoras para solucionar los problemas que tenían de no pago. Hemos empezado con el pago del bono contra el hambre
y vamos a avanzar hacia la transformación de la justicia, que lo vamos a tocar en el segundo punto. Sin embargo, hay muchos temas pendientes, ¿no?, dentro de lo que significa las necesidades que tenemos que atender, principalmente la economía, la dignidad y la seguridad y la certeza a las familias bolivianas. Estamos también tomando todas las medidas y acciones necesarias para enfrentar un posible rebrote del COVID, ¿no?, que es una amenaza permanente que tenemos este mes. Se dice que en diciembre se vendría el rebrote, ya algunos departamentos están tomando medidas preventivas, nosotros lo estamos haciendo desde el nivel nacional, y lógicamente vamos a impulsar desde el Ministerio de Justicia para que podamos generar un bloque unido, un solo instrumento interinstitucional que permita garantizar el abastecimiento de productos farmacéuticos, como también la regulación y el control de precios a estos productos, para evitar que suceda o que se reitere lo que hemos vivido durante la pandemia: escasez de medicamentos, favoritismo a los empresarios farmacéuticos que han lucrado con la salud y han puesto en riesgo la vida de los bolivianos, aquellos que han ocultado los principales medicamentos y vendían por el mercado negro en precios exorbitantes. Ese tipo de situaciones no tenemos que volver a vivir en el país, y para eso se está activando un comité interinstitucional, reitero, que nos permita tomar estas acciones y estas medidas en beneficio del pueblo boliviano. Es decir, hemos avanzado, José Luis, en el ámbito democrático, en el ámbito económico, en el ámbito de salud, a un mes de haber recibido un Estado casi al borde de la quiebra. Muy bien, muchas gracias, don Jorge Silva. ¿Qué dice usted, don Luis Eduardo Siles, frente a ese primer punto del programa, el primer mes de gobierno de Luis Arce Catacora? Muchos dicen que es necesario un tiempo perentorio, ¿no es cierto?, para darle el tiempo de gracia y que pueda ponerse a tono el gobierno para conducir los destinos del país. ¿Qué evaluación tiene usted? Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de Diálogo en Panamericana. Buenas tardes a usted, José Luis, a nuestra amiga doña Loyola Guzmán y a don Jorge Silva, ex vocero del Movimiento al Socialismo y actual viceministro de Defensa del Consumidor. Buenas tardes a todos los oyentes. Hago notar de que en relación a la pregunta que usted plantea, nuestro amigo Silva aquí dedicó 1% de su tiempo a hablar de la pregunta y 99% del tiempo a hablar del gobierno anterior, el gobierno de la señora Áñez, que yo critiqué en su momento por diferentes razones, sobre todo el hecho de que haya optado por candidatear. Eso fue un error grosero, uno de los más grandes errores, yo diría, de la historia de este país. Pero dicho esto, eso no quiere decir de que se pueda dar curso a seguir repitiendo una narrativa que no corresponde a la verdad y que lamentablemente es la que se quiere instalar. En primer lugar, decir que fue un golpe, que un gobierno de facto. Entonces, la asamblea que sesionó, que tenía la mayoría del movimiento al socialismo, entonces también son unos golpistas, también son miembros de un gobierno de facto, puesto que estaban ahí sesionando y bloqueando las medidas económicas y sanitarias del gobierno de entonces. Entonces ahí todos son un gobierno de facto. En segundo lugar, donde se ha visto un golpe donde el presidente renuncia y se escapa, que es lo que ocurrió, donde el vicepresidente renuncia y se escapa, donde la presidenta del Senado renuncia y se escapa, donde otras personas renuncian y se escapan. Después han empezado a volver algunos, pero esa fue más o menos la situación. Y por otro lado, ¿cómo se va a pretender comparar a quienes han estado en los últimos 15 años? El 93% del tiempo en el gobierno ha estado el movimiento al socialismo, el 93% del tiempo. Y la señora Áñez, el 7% del tiempo. Un gobierno débil, que ni siquiera tenía mayoría parlamentaria, que era un gobierno acosado por la pandemia y en una situación de crisis. No se puede comparar, pues, por quienes han estado durante 14 años con una situación de bonanza que nunca habíamos visto antes, con una situación de control del legislativo, del judicial, del ejecutivo, y que
ellos sí ahora vienen a decir que se malversó, se despilfarró, etcétera. Por favor, todos los bolivianos saben cuál es la verdad al respecto. Y cuando él dice, y otros voceros del MAS dicen que las empresas estatales, ¿en qué se están basando? O sea, ¿a qué nos referimos? ¿A qué puntos específicos de qué empresas estatales fueron privatizadas, fueron boicoteadas, objeto de sabotaje? ¿Sobre qué elementos concretos se está basando la lógica del movimiento del socialismo para señalar eso? O sea, ¿qué sabotaje? ¿Qué situación había? ¿Hubo casos de corrupción? Sin duda, y esos tienen que ser investigados, pero hasta ahora, si vamos a hacer un ranking de la corrupción, obviamente que en los 14 años del gobierno del MAS hubo muchísima más corrupción en cantidad y en calidad, si vale el término, de la que pudo haber en el débil y poco consistente gobierno de la señora Áñez. Nos hablan de nepotismo en la época de la señora Áñez. El señor ministro Cáceres, creo que a las 48 horas confunde a su amante con su esposa, le da atribuciones para despedir a medio ministerio. No, pues, aquí tenemos que hablar de casos concretos. Pero bueno, vayamos a responder a la pregunta que ha sido planteada en esta agenda, que es, ¿qué es lo que se ha visto en este mes de gobierno del señor Arce Catacora? En primer lugar, obviamente que es poco tiempo para emitir un juicio de valor demasiado consistente, ¿no es cierto? Porque eso sería injusto. En un mes no se puede vislumbrar mucho, pero algo se puede vislumbrar. Yo creo que el presidente Arce ha optado por tener un perfil bajo. A veces parece que incluso por no tener perfil, es decir, yo creo que una cosa es un perfil bajo y otra cosa es no tener perfil, es decir, no sabemos cuál es la personalidad del presidente ni sus ideas, y hasta ahora, algo que yo también critiqué de la señora Áñez, el señor Arce no ha dado una sola entrevista a medios de comunicación nacionales desde que asumió su mandato, es decir, no ha dado una conferencia de prensa, no responde a entrevistas. Repito, una cosa es un bajo perfil, pero en este caso lo que vemos es una ausencia de perfil, o sea, un cero perfil. Da la impresión a ratos de que estamos gobernados por un fantasma, porque no sabemos quién es esta persona, qué valores tiene. Sabemos de que tiene tiempo para ser catedrático, hemos visto unas publicaciones en redes sociales donde él es, al mismo tiempo que es presidente en la situación de crisis tan atroz que estamos viviendo, tiene tiempo para ser catedrático, bueno, fantástico, pero aparte de eso, ¿qué es la personalidad, los principios, los valores? ¿A dónde apunta el señor presidente? Obviamente que él tiene la amenaza y la sombra de otro fantasma, ¿no es cierto?, que es el señor Morales, que es totalmente lo contrario y que es una persona histriónica, que es una persona que tiene que estar permanentemente en primera línea, cuyo ego parece no poderse controlar. Él tiene que seguir siendo, a pesar de que ya no es, de que renunció y se fue. Y esto ha dado lugar, entre otras cosas, a una primera cosa que hemos visto en este mes, es los conflictos por las pegas en el gobierno. Es decir, aquí la lógica de que el servicio público tiene que ser el servicio público para el servicio de los ciudadanos es reemplazada por los amigos del movimiento socialismo peleándose porque cada uno quiere ocupar diferentes pegas. Incluso hemos visto videos de gente, personas amenazando a las personas que la señora Áñez no retiró. Entonces estamos hablando de nuevos masistas amenazando a viejos masistas. Todo porque ellos creen tener una especie de derecho propio de que tienen que ocupar esos espacios en la administración pública, no para servir a nadie, pero para servirse del sector público. Llevando a cabo también una especie de cuoteo, ¿no es cierto? Tanto se critica el sistema anterior, que los partidos cuoteaban. Bueno, aquí los sectores afines al MAS, todos demandan sus correspondientes ministerios. Creo que habría que crear como 100 ministerios para que todos estén contentos. Entonces, esto es un cuoteo, que es lo mismo que ocurría antes con otro nombre y sin ningún disimulo. Incluso el día de ayer, o antes de ayer, el señor Morales casi le dan una paliza en Betanzos, en Potosí, donde tuvo que refugiarse en la alcaldía y encerrarse en una oficina, porque si no, ahí va a acabar la cosa a golpes. ¿Y esto es por qué? Porque se están peleando por las candidaturas. Entonces aquí hay muchas peleas entre las que son por los espacios en la administración pública y las que tienen que ver con las candidaturas, que en última instancia no son más que eso, es decir, un espacio en la administración pública futura.
Y por último, otra cosa que hemos visto es de que 16 personas allegadas al MAS, empezando por el señor Morales, el señor Linera, han sido beneficiadas con un cambio de 180 grados en la justicia, que ahora los declara a Morales y Linera víctimas de los hechos y acusa a otras personas de otros elementos y de otros hechos, como por ejemplo el caso del señor Vera, que es sindicado, imputado de haber quemado 100 buses de Puma Qatari aquí en La Paz. El señor Silva ha sido concejal de nuestra ciudad. Se imaginará el dolor que le ha causado a los paseños que se quemen 100 buses. Bueno, es ahí donde necesitamos, por favor, que se investigue, que se encuentre a los responsables, que se sancione esos actos de salvajismo. Eso también lo hemos visto en estos días. En muy poco tiempo, los que eran señalados antes son encontrados inocentes, o por lo menos liberados de pena y culpa, y los que estaban en el poder antes, ellos son perseguidos. Entonces todo esto nos lleva a una situación donde hay una especie de espejo, ¿no es cierto? Es decir, lo que ocurría antes se da la vuelta y ocurre al revés, y esto no es un avance para el país. Si este va a ser el tono del gobierno después del mes que acaba de acabar, pues estamos en serios problemas. Si el tono va a ser el tono que expresó el ministro de Justicia aquí mismo hace aproximadamente un mes, donde señaló su disposición a dialogar y construir, o lo mismo que ha dicho el señor Choquehuanca, bueno, las cosas podrán construirse. Pero si el tono es de que aquí hay una repetición de peor calidad que el gobierno de los 14 años, dada la crisis económica y la situación de la pandemia que ya va a llegar, y no se le va a poder echar la culpa ya a nadie, sino a la realidad. Entonces, todo esto marca un escenario completamente diferente al que vivimos anteriormente. Muy bien, vamos a darle la palabra ahora a la señora Loyola Guzmán, quien después de mucho tiempo también está participando junto a nosotros acá en Diálogo en Panamericana. ¿Qué mencionar, señora Loyola Guzmán, respecto a este primer punto? ¿Qué evaluación tiene? ¿Qué elementos destacar de esos primeros días del gobierno de Luis Arce Catacora? Muy buenas tardes, José Luis. Un cordial saludo a don Jorge Silva y a Luis Eduardo Siles, y un saludo a todos los oyentes de este programa. El primer punto planteado por José Luis es criterios sobre el primer mes del gobierno de Arce. Y escuché atentamente la intervención de don Jorge Silva, y efectivamente ha hecho más bien una evaluación del gobierno transitorio, provisional, constitucional de la señora Jeanine Áñez. E insisto en esto porque el tema del supuesto golpe, primero se lo han creído quienes lo han inventado, y ahora quieren hacernos creer a todos que hemos vivido la realidad. Sabemos que no ha habido, por lo menos es mi posición, no ha habido ningún golpe. Jorge es muy joven, pero quienes hemos vivido las dictaduras sabemos cómo era eso, ¿no? El ejército con algunos civiles, partidos, masacrando, apresando. Lo último, Arce Gómez, que decía que había que andar con el testamento bajo el brazo, etcétera, ¿no? Entonces, no es posible inventarse una nueva definición de golpe. He escuchado a algunos destacados dirigentes masistas indicando que es un nuevo tipo de golpe, y contradicciones muy grandes. Sin embargo, para justificar o fortalecer esta posición es, primero, el pueblo reaccionó, y yo me incluyo entre ellos. No es la derecha ni el imperialismo que nos ha ordenado, sino que reaccionamos desde el 2016, cuando el entonces presidente Morales dijo que aunque perdiera por un voto, él respetaría, y no lo respetó. Ya conocemos eso. Es a partir de eso que empieza
el disgusto del pueblo boliviano, de una gran parte, de la mayoría, más del 51% que fue la votación en febrero del 2016. Entonces se fue acumulando la sentencia 084, que fue una burla también para el pueblo, que le habilitaba para una nueva reelección, que estaba en contra de la Constitución y del referéndum convocado por él. Finalmente, las primarias, que sabían que no eran necesarias, pero era para legitimar su candidatura, la de Morales con García Linera. Entonces, todos esos hechos se fueron acumulando y la gente reaccionó de esa manera. Entonces, cuando se produce el fraude, que los auditores de la OEA le dan el nombre de irregularidades, etcétera, con su auditoría, que fue a pedido de don Evo Morales Ayman, no lo pidió la oposición, más bien estaba en contra, y él pidió, se hizo, y finalmente le dijeron que sí habían irregularidades y que esa elección no correspondía. Entonces, el que pidió la auditoría la aceptó, indicó que habría que ver una nueva elección, que se anulaban. Él es el autor de todo lo que ha pasado posteriormente. Ha habido, es verdad, esa sugerencia de un militar de las Fuerzas Armadas, etcétera, pero el mismo dirigente de la COP le pidió que renunciara. O sea, no fue solamente el sector lo que es calificado como derecha, reaccionaria, conservadora, proimperialista. Yo no me incluyo en ninguno de esos adjetivos, pero he estado en contra de eso y fui parte activa de todo lo que se hizo para ir contra esas medidas inconstitucionales y contra la voluntad del pueblo. Entonces, ahora ese relato de que hubo golpe para parecer víctima, y es en alguna medida para lavar la imagen del expresidente Morales. Porque el expresidente Morales, siendo dirigente de la más grande organización política del país, con sindicatos fuertes, etcétera, si hubiera habido golpe, su obligación era quedarse en el país para encabezar la resistencia a ese golpe y a esa dictadura, y no dejar abandonados a sus militantes, a sus compañeros, con una orden que al final, por lo menos yo no lo tengo clara, de que renuncien todos. Él renunció y se fue, se autoexilió. Y renunciaron la presidenta, la señora Salvatierra, el primer vicepresidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, que en la Constitución son los que pueden hacer la sucesión constitucional. Casi 4 días hemos estado sin un vacío político en el país y se tuvo que arreglar porque no se podía seguir en esas circunstancias. Y se eligió, pues, la segunda vicepresidenta era la señora Áñez. Como ahora el presidente es Andrónico Rodríguez, la vicepresidenta es una señora del MAS y el tercero es Rodrigo Paz, de la oposición. En esa misma situación estaba. Y la señora Áñez tuvo que aceptar ese cargo. Entonces, es constitucional porque la Asamblea Legislativa Plurinacional, que hasta el último momento mantuvo los 2/3 de mayoría en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, aprobó la renuncia, aceptó la renuncia del presidente Morales, hicieron un acuerdo para las medidas inmediatas. Hay una foto en el Palacio de Gobierno, la señora Áñez y la señora Copa firmando el acuerdo por el cual se convocaba primero a renovar el Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral más bien, y luego convocar elecciones. Entonces, ya después los errores cometidos por el gobierno de la señora Áñez, y que el que usó mal, digamos, fue Murillo, que actúa igual que algunos masistas que amenazan, que creen que tienen el poder de definir quién es culpable o no.
esa fue una decisión que no corresponde al resto de la gente que estuvo en la oposición a las cosas inconstitucionales por la reelección del señor Evo Morales. Finalmente el resultado de esto es que se respetaron los acuerdos. Es más, si se le puede acusar a la señora Áñez de haber hecho cosas indebidas, también podríamos acusar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque su mandato fue prorrogado y hicieron cosas como, por ejemplo, cambiar los 2/3 de los reglamentos de diputados y de senadores, porque el resultado de las elecciones del 20 de octubre del 2020 no les han dado los 2/3, sino la mayoría. Entonces, son esas cosas que si se ven de un lado habría que verlas también del otro, ¿no? Pero en definitiva, ha sido un gobierno resultado de todas las irresponsabilidades, digo yo, sobre todo del señor Evo Morales Ayma, que ahora trata de lavar su imagen con esto del golpe, cuando fue él que cobardemente dejó a su gente y se fue del país. Hablando ahora del tema, los criterios sobre la gestión de un mes del presidente Luis Arce Catacora. Creo que es insuficiente un mes para calificar si una gestión de gobierno es buena, mala, regular, excelente. Habrá que hacer un seguimiento anual, mensual y un control permanente de su gestión, ¿no? El control ciudadano creo que es importante. Y hay que indicar que estamos viviendo en un momento electoral todavía muy largo, ¿no? Desde casi 2 años de preparación para las elecciones del 2019 y las actuales hasta ahora, y tenemos encima las elecciones subnacionales. Entonces eso influye naturalmente en la gestión de gobierno del presidente Arce Catacora. Y posiblemente él es un hombre que conoce muy bien la situación económica del país, ha sido ministro de Economía y Finanzas casi los 14 años de gobierno de Morales, conoce muy bien eso, y por eso causa extrañeza que no hay un paquete de medidas para la solución de los problemas económicos del país. No basta decir que el año de gobierno de la señora Áñez deshizo todo, etcétera, pero creo que ya había una baja de la bonanza económica que tuvimos desde el 2015. Entonces, ¿por qué no toman medidas drásticas o serias, digamos, para reencaminar el tema económico del país? Yo pienso que es por el tema electoral, con medidas duras que deben ser de repente aplicadas, se pierden votos. Entonces, y como está en una labor de recuperar, ya recuperó el gobierno nacional, sino también los municipales y las gobernaciones, pienso que en ese sentido se está esperando para tomar realmente las medidas que den una respuesta sincera a la situación económica del país. Creo además que el presidente Arce tiene cosas positivas, por ejemplo su austeridad, el hecho de que no utilice el avión presidencial, aunque llama la atención que él no le hubiera sugerido lo mismo al presidente Morales, ¿no? Él sabe cuál es la situación, ha dicho que es un costo muy alto de mantenimiento y prefiere hacer lo otro. Me parece muy correcto y es importante destacar ese hecho. Luego que no hace uso de los medios de comunicación. Creo que estábamos ya tan mal acostumbrados a escuchar casi las 24 horas del día discursos largos del presidente Morales. Ahora nos extraña que no haya prácticamente información y son los ministros como corresponde los que deben responder, lo mismo que los gobernadores y alcaldías, que no tiene que el presidente estar inaugurando canchas, edificios, etcétera, etcétera. Creo que ese es un hecho muy positivo. El uso no es abusivo de los medios de comunicación, aunque una cosa que me llamó la atención durante el gobierno
provisional constitucional de la señora Áñez, en el canal televisivo estatal habían presentadores en 4 idiomas: castellano, quechua, aymara y guaraní. Ahora no sé por qué razones han obviado eso, ¿no? Pero digamos, son algunas cosas positivas que presenta el presidente. Ahora, la evaluación no solo tiene que ser al presidente, tiene que ser a sus ministros y al propio vicepresidente, que hasta ahora lo vemos también mudo, ¿no? Yo espero que en algún momento el cóndor que él menciona levante vuelo con sus 2 alas, ¿no? Eso será muy importante. Y finalmente me hago una pregunta, utilizando una frase latina, que habemus papa, cuando eligen al papa de la Iglesia Católica. Hay una diferencia muy grande entre ambas elecciones, pero yo digo habemus presidente, porque parecería que no. Lamentablemente el expresidente Morales ha regresado y le está haciendo sombra. Es la sensación que tengo. Le hace sombra. Él va a hacer la evaluación de la gestión del presidente Arce. Yo creo que hay una desventaja para el presidente Arce. Él no es jefe del partido que lo ha elegido, pero creo que debería aprender el expresidente Morales a ser respetuoso de sus propios militantes, de su compañero como es el presidente Arce, y dejar que él se desarrolle libremente. Como militante, dirigente de su partido, tiene todo el derecho de hacer las evaluaciones que quiera, pero esas no pueden ser al gobierno, que aunque no recibió 55 y algo más de votos, no obtuvo mi voto, por ejemplo, pero aceptando esa mayoría, creo que el presidente Arce tiene que empezar a ser presidente de sus militantes, de ese su 55%, pero también del 45% restante del país. Muy bien, vamos a realizar una segunda ronda. En este primer punto, sin duda, hay puntualizaciones, pero pedimos a nuestros invitados especiales agilizar la participación. Don Jorge Silva, sin duda, tiene varios aspectos que mencionar. Adelante. Gracias, José Luis. Así brevecito para responder algunas puntualizaciones que me parecen interesantes que han planteado Luis Eduardo Siles y también la señora Loyola, ¿no? Nos hablan de una renuncia forzada y que se ha escapado y que ha dejado. Nos hablan de los 14 años, ¿no? No quieren aceptar o no quieren por lo menos escuchar que hay pues una situación crítica en las empresas estatales. Entiendo que en los próximos días se dará un informe sobre la situación actual de cada una de las empresas estatales, y ahí tendrán toda la información de cada una de ellas para que la población, no los políticos, la población conozca cómo se ha administrado estas empresas durante el año de golpe de facto que hemos tenido. Tienen diferentes visiones y eso es lógico. Yo respeto la mirada y la lectura que pueda tener la señora Loyola respecto al golpe de Estado. Nos dicen los que hemos vivido los golpes de Estado, tal vez se refiere a la época de Banzer, de Natuch Bush, de García Mesa, donde sí los golpes de Estado se aplicaban o se ejercían con las metralladoras, los tanques y esa forma violenta que es el golpe de Estado militar que se daba en anterioridad. Ya no estamos en esos tiempos, ¿no? Ya han habido bastante avance por parte de la ciencia, de la política también sobre este hecho. Hay un politólogo norteamericano, Sharp, quien ha desarrollado programas y proyectos, especialmente proyectos para que trabajó para Israel, para propinar golpes de Estado, ¿no? Y él ha desarrollado una metodología que se ha aplicado en Bolivia, que es el golpe de Estado blando.
Este golpe de Estado blando dista mucho del golpe tradicional al que la historia de Bolivia nos ha relatado en los diferentes golpes de Estado que hemos tenido en el país. Este golpe de Estado blando, dice Sharp, este politólogo norteamericano, que consiste en el desarrollo de 5 etapas, ¿no? Una primera etapa, que es la de promover acciones no violentas para generar y promocionar un clima de malestar en la sociedad, destacando entre ellas denuncias de corrupción, promoción, intrigas o divulgación de falsos rumores, que es con lo que se ha empezado el golpe blando en Bolivia. Todos recordaremos, y están en los medios de comunicación, las denuncias de corrupción, las intrigas, las denuncias falsas que han empezado a generar y han empezado a dañar la imagen del expresidente Evo Morales. Una segunda etapa, nos habla Sharp, que consiste en desarrollar intensas campañas en defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos. Recordaremos que atacaban y cuestionaban al gobierno de Evo Morales de que era un gobierno dictatorial, que era un gobierno totalitarista, que era un dictador, que no había democracia, que se estaban violando los derechos humanos y había marchas y protestas, que era parte de este golpe de Estado blando que se desarrolló en Bolivia. Dice Sharp, estas intensas campañas en defensa, entre comillas, de la libertad de prensa y de los derechos humanos es acompañada de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno en el poder, que es exactamente lo que ocurrió en el país. Y una tercera etapa, nos habla este politólogo norteamericano, que se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales y en la manipulación del colectivo para que emprenda manifestaciones y protestas violentas, amenazando las instituciones, que también se dio en el país. Nos recordaremos pues cuando salieron bajo el pretexto de estar en contra del Código de Sistema Penal, del Código Penal, las marchas, las movilizaciones, la amenaza de toma de instituciones que hubieron justamente por estas plataformas ciudadanas o estos movimientos por parte de la derecha en el país. Continúa Sharp indicando que la cuarta etapa pasa por ejecutar operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno, creando un clima de ingobernabilidad, que también la hemos vivido en Bolivia. Y finalmente concluye con la quinta y última etapa, que tiene por objeto forzar la renuncia del presidente de turno, como ha sucedido con la renuncia del presidente Evo Morales a 3 meses de terminar su mandato. Es decir, antes que termine de culminar su mandato constitucional, a título de que ha habido un fraude, forzaron la renuncia del presidente Evo Morales mediante revueltas callejeras, dice Sharp, para controlar las instituciones mientras se mantiene la presión en la calle. Paralelamente se prepara el terreno para una intervención militar mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país. Es decir, en Bolivia no hemos sufrido un golpe de Estado militar violento como en el pasado. En Bolivia hemos sufrido un golpe de Estado blando que se ha desarrollado ya en otros países y que está descrito antes del golpe de Estado que ha ocurrido en Bolivia el 2019, ¿no? Finalmente una etapa en la cual han forzado la renuncia del expresidente Evo Morales porque ya le pusieron o renuncia o su vida está en peligro, ¿no? Ahora lógicamente dicen, se ha escapado. ¿Qué querían? ¿Que lo maten a Evo Morales? ¿Ese era el objetivo de la derecha en Bolivia? ¿Que se quede a defender valientemente, entre comillas, en las calles a la resistencia y que lo maten a Evo Morales? Con eso estaba consolidado el plan de asestar este golpe de Estado, generando este tipo de situación. Nos parece totalmente fuera de lo democrático exigir o pedir que un presidente que estaba amenazado su libertad y su vida no tenga la opción de luchar justamente por esa libertad. Entonces, tiene que quedar claro en esta mesa de diálogo que en Bolivia hemos sufrido un golpe de Estado blando y eso lo podremos seguir debatiendo en cualquier escenario. Nos critican permanentemente de los 14 años, ¿no?
donde dicen ha habido una bonanza. Y sí, ha habido una bonanza. Y esa bonanza ha sido sentida, palpada y vivida por el pueblo boliviano. En esos 14 años no solamente hemos construido canchitas, como histórica y eterna sistemáticamente nos dicen, no solamente el presidente iba a entregar canchitas y edificios, el presidente iba a entregar carreteras, aeropuertos, escuelas, autopistas, empresas nacionales. El presidente permanentemente estaba entregando obras al pueblo y no eran solamente canchitas, ¿no? Esos 14 años el pueblo boliviano, en especial los sectores populares, los sectores campesinos, indígenas, tenían estabilidad, tenían certeza, tenían seguridad económica. Esos 14 años los bolivianos no vivimos, no sufrimos lo que hemos vivido entre noviembre del 2019 y octubre del 2020. Esos 14 años, Bolivia y los bolivianos hemos tenido los mejores 14 años de la historia de Bolivia, y eso lo podemos demostrar con datos económicos que no son el estudio y el resultado nacional, sino el resultado de estudios de organismos internacionales. Finalmente, yo creo que es importante, José Luis, respetar el criterio de cada uno de los actores de la política boliviana, pero es importante también decir la verdad, ¿no? Nos quieren confundir hoy con un supuesto, bueno, si habla mucho Evo era porque hablaba mucho y nos cansaba. Ahora no habla Luis Arce y parece que no hay presidente, y el vicepresidente como no habla es mudo, ¿no? Es decir, adjetivos de descalificación permanente al presidente, al vicepresidente, porque habla o porque no habla, ¿no? Una contradicción permanente cuando dicen es un mes y en un mes no podemos evaluar, pero paralelamente surgen los dardos contra el gobierno, contra el presidente, contra el vicepresidente, y van acusando también, ¿no? Sistemáticamente, y van apareciendo sistemáticamente también el ataque al gobierno. Yo aprovecho los micrófonos para señalar que actualmente el presidente Evo Morales es presidente del MAS y él está haciendo una actividad estrictamente política al interior del MAS, eligiendo candidatos a alcaldes, a concejales, a gobernadores, a asambleístas, y ha dejado de lado, está dejando absolutamente de lado la gestión de gobierno que se ha encargado por voto popular a Luis Arce y a David Choquehuanca. Es más, en el ampliado que se ha tenido en Cochabamba, el expresidente Evo Morales ha señalado textualmente de que apoyemos al gobierno del movimiento al socialismo liderado ahora en la gestión pública por Luis Arce Catacora, y que los dirigentes políticos se dediquen a hacer política al interior del MAS. Por lo tanto, son dos ámbitos totalmente diferentes, José Luis y población boliviana, que no podemos dejarnos sorprender o distorsionar por estas interpretaciones maliciosas que surgen por parte de la oposición, queriendo generar cierta incertidumbre, cierto descontento en el pueblo boliviano respecto a quién gobierna Bolivia. Bolivia está gobernada por Luis Arce y David Choquehuanca. El movimiento al socialismo tiene un presidente y es Evo Morales, todos con diferentes atribuciones y competencias. Muy bien. Sus puntualizaciones, don Luis Eduardo Siles, en este primer punto. Bueno, yo creo que muchas cosas de las que han sido dichas es cuestión de cambiarle nomás el nombre de los actores que han sido mencionados, aplicando la misma metodología, y vamos a llegar a las mismas conclusiones. Mencionando lo que dice nuestro amigo Silva, cita a este autor norteamericano, y que está aquí en internet, yo puedo decir perfectamente que el golpe blando lo viene haciendo el MAS desde el año 2002, cuando forzaron la renuncia del presidente Sánchez Lozada y después forzaron la renuncia del presidente Mesa, y utilizaron las mismas cosas que dice aquí. Dice, la primera etapa
consiste en promover acciones no violentas para generar y promocionar un clima de malestar en la sociedad, destacando entre ellas denuncias de corrupción, promoción de intrigas o divulgación de falsos rumores. Es exactamente lo que ellos hicieron, ¿cierto? El 2002 nos dijeron de que se iba a vender el gas por Chile, de que no había que permitir que se apruebe una nueva ley de hidrocarburos, de que querían regalar el país al exterior, a las fuerzas del imperialismo, etcétera, y con tal motivo fueron envenenando el alma de los bolivianos desde el año 2002. ¿Y cuáles eran los falsos rumores? ¿Quién se va? Los que son tan jóvenes quizás no se acuerdan, pero en octubre de 2003, por ejemplo, ellos decían, los militares chilenos están dirigiendo la represión de los bolivianos. Lo decía en Canal 4 el señor Godoy, lo cito con nombre y apellido. Eso no es la promoción de intrigas o divulgación de falsos rumores. Eso es exactamente lo que dice aquí. El segundo punto consiste en desarrollar intensas campañas en defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos. No hacía el señor Llorenti, no hizo carrera alrededor de supuestamente defender los derechos humanos para después agarrar a palos a los indígenas en Chaparinas. La tercera etapa se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales y la manipulación del colectivo para que emprenda manifestaciones y protestas violentas. ¿Qué es pues que el señor Evo Morales diga que hay que cercar las ciudades para que no entren alimentos? ¿Quiénes gritaban pues guerra civil? ¿Gritaba la señora Áñez? ¿Gritaba alguno de nosotros? ¿O eran las gentes promovidas por el MAS que han bloqueado en pandemia para que no pase el oxígeno y se muera la gente por falta de oxígeno? Cuarta etapa, pasa por ejecutar operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno, creando un clima de ingobernabilidad. Me remito igualmente a los dos gobiernos de esos de Sánchez Lozada y Mesa. Era imposible, hasta han hecho de eso un recurso político, decir, si no es el Evo, ¿quién puede manejar este país? Va a ser el caos, va a ser ingobernable. Eso es lo que ha sido una de las propuestas sobre las cuales se hacían autopropaganda. Y la última etapa, que dice el doctor, forzar la renuncia del presidente de turno. Han forzado pues la renuncia de dos presidentes constitucionales en la historia. Entonces, este tipo de mecanismos supuestamente teóricos son perfectamente aplicables al otro lado de la historia. Yo creo que tenemos que salir de esto. Yo vi con mucho optimismo que el señor Choquehuanca, quien no he atacado, tenga un discurso conciliador, un discurso de concertación, un discurso de perdón inclusive. Lo mismo, insisto, el ministro que es el jefe del viceministro Silva, el ministro Iván Lima, también tiene un discurso en ese sentido, es decir, un discurso de conciliación, de reconciliación, de acercamiento, acercamiento entre bolivianos. Sabemos que la pandemia fue un desastre absoluto para el gobierno de la señora Áñez y para el país. Bueno, me temo que vamos a tener que probar todos de esa misma medicina, porque la pandemia se está reactivando y ahora veremos qué hace el gobierno para enfrentar el tema. Una cosa es decir, los médicos angurrientos venden medicamentos o cobran caro, etcétera, que efectivamente es algo que se podría regular sobre todo para la pandemia, pero otra cosa es administrar la situación que se viene y para la cual no estamos preparados. ¿Por qué? Porque les molestará que se les recuerde, pero durante 14 años no se invirtió en salud. Durante 14 años hubo un curita, el cura padre, no me acuerdo ya de su nombre, Mateo, que dijo, por favor, den 10%. Vino el señor Quintana y lo único que hizo fue insultarlo, ofenderlo y por último crear las condiciones para que se fuera del país. Esa fue la respuesta. Entonces, ahora yo creo que tenemos que pasar a otra etapa, una etapa donde podamos dialogar en base objetivamente a la realidad. Si la pandemia está ahí, no hay la plata, no hay la infraestructura de salud, bueno, unámonos como bolivianos para encontrar una solución y que se pueda administrar esto de la mejor forma posible y no hacer de todo un discurso político para atacar al otro. Es decir, aquí a lo hecho pecho y tenemos que mirar hacia adelante. Este es un nuevo gobierno. Yo no sé qué gana el nuevo gobierno en seguir identificando su imagen
a la del señor Morales. El señor Morales ya tuvo su oportunidad, tuvo 14 años de oportunidad. Ningún gobierno en la historia de Bolivia tuvo tantos recursos y tanto poder, porque tenía todo el poder. Ya se tiene que ir a su casa, pues. Él mismo lo dijo: me voy a ir al Chapare a abrir mi restaurante, a estar con una quinceañera, que también es otro tema que es el fondo del problema, porque aquí no es que el señor Morales venga a ser de jefe político, es que hay una serie de causas pendientes por terrorismo, por pedofilia, por otras acusaciones muy graves que sencillamente se obvian. Ya nadie habla más de eso, los fiscales retiran los cargos y aquí no pasó nada, y así no podemos construir un país. Es imposible construir un país en esas condiciones. Muy bien, para cerrar, usted, señora Loyola Guzmán, este primer punto, algunas consideraciones y puntualizaciones. Sí, yo creo que don Jorge Silva es un leal militante de su partido, y solo así explica que haga una defensa tan cerrada, tratando de fundamentar de buena forma la idea del golpe de Estado. No le voy a hacer cambiar de opinión, ni él a mí. Hemos sido actores directos durante toda esta etapa, y quiero volver a insistir. Si el binomio Arce-Choquehuanca se hubiera presentado el año pasado, posiblemente hubiera ganado también, con seguridad. Porque la reacción del pueblo, y no como quieren calificar de la derecha, de los proimperialistas, mandados por la embajada, etcétera. Yo nunca he recibido órdenes de la embajada, ni soy proimperialista, pero he estado firme, inclusive desde el 2009, cuando dije no a la constitución política del Estado, por varias razones. La reacción ha sido porque el presidente que impulsó la nueva constitución la violó, y la hizo en 2 etapas. El 2014 ya no le correspondía la reelección, y sin embargo el entonces vicepresidente Álvaro García Linera presentó una consulta al Tribunal Constitucional de 5 preguntas, y una de ellas era la reelección del presidente y vicepresidente. Y el Tribunal Constitucional le dio el argumento de que como había habido una nueva constitución en el 2009, era un nuevo Estado, etcétera, podían postularse, y era ya la segunda reelección. Luego llaman al referéndum, y ahí pierden, pero no se conforman con ello, y nuevamente violan la Constitución, trabajan con el Tribunal Constitucional Plurinacional, y sacan la decisión de que es un derecho humano la reelección. Entonces todo esto es la acumulación bajo la responsabilidad especialmente del expresidente Morales, porque él quería candidatear. Si tienen tantos militantes, tantos dirigentes de diferentes sectores, ¿cómo no podían haber nombrado a otro? Entonces la reacción del pueblo ha sido contra todas esas arbitrariedades, esas violaciones a una constitución política del Estado, y la burla que se ha hecho de la voluntad popular. Entonces sí se puede encontrar politólogos, especialistas que ahora tipifiquen o encuentren nuevos tipos de golpe de Estado, etcétera. Eso se lo va a hacer en cualquier momento, pero el tema es quienes vivimos en este país, quienes participamos y estuvimos en contra de las arbitrariedades cometidas por el gobierno de Evo Morales Ayma. Estamos seguros de que no hubo un golpe de Estado, estamos seguros de que hubo la sucesión constitucional, que ha sido avalada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el MAS tenía 2/3, y la misma presidenta Eva Copa aceptó la renuncia en la Asamblea Legislativa del presidente Morales, porque podían no haberla aceptado, pero la aceptaron, y aceptaron también la sucesión constitucional. La señora Copa ha dicho, bueno, se ausentó la señora Salvatierra, el primer vicepresidente, el
el presidente de la Cámara de Diputados, entonces no correspondía a otra cosa y ellos tuvieron que hacerlo. Entonces lo importante es que no insistamos en las mentiras, porque eso va a hacer mucho daño al país y es una mala lección, sobre todo para las nuevas generaciones. Aprendemos a ser correctos, respetuosos de lo que planteamos, ser coherentes entre lo que pensamos y lo que hacemos. Y creo que de esa manera, como dijo José Luis, Luis Eduardo, habrá que trabajar por la pacificación del país, ¿no? Somos bolivianos, pensamos diferente, pero vivimos en este país. Yo por lo menos no me voy a ir de este país, no tengo dónde ir. Es este mi país. Y aquí tengo que vivir respetando, en este caso, lo que la mayoría hizo, ese 55%. Aceptó que sea el presidente Arce. Entonces el presidente Arce y ese 55% que acepten que el otro resto que no estuvo con ellos vive en el país, tiene que trabajar, tiene que educarse, tiene que cuidar su salud. Entonces gobiernen para todos, ¿no? Creo que esa es una forma de llevar adelante. Y ya no seguir repitiendo, los 14 años hicimos esto. Ya. Ojalá se hubiera hecho una auditoría de todo eso para tener claro qué cosa avanzó, qué cosa no avanzó. Pero ahora es una nueva etapa. Y el presidente Arce que cumpla con el pueblo boliviano en general, no solamente con ese 55%. Muy bien, le agradecemos a la señora Loyola Guzmán. Cerramos de esta forma el primer punto y les solicitamos a nuestros invitados especiales de alguna forma hacer énfasis más a los temas que han sido planteados en Diálogo en Panamericana. Deliberadamente hemos permitido un intercambio de criterios de manera sana, obviamente en el marco del respeto a la libertad de expresión. Todos tenemos distintos criterios, pero hay un momento en que tenemos que abocarnos, si se quiere, de alguna forma al temario que ha sido planteado por el programa. Y en este segundo punto queremos hacer referencia precisamente a un otro aspecto que es parte del interés de la ciudadanía, que ha sido además planteado por el gobierno y por algunos sectores de oposición de manera coincidente respecto a la posibilidad de modificar la constitución política del Estado con un objetivo común también para todos los bolivianos, dicen, cambiar la justicia en nuestro país, cuya imagen está totalmente deteriorada. Por lo menos eso es lo que se ha afirmado hasta el momento. ¿Qué decir frente a esta intención? Hay una línea ya marcada, elementos quizá que puntualizar sobre el tema de la reforma constitucional para aplicar cambios en la justicia. Hay puntos coincidentes y también divergentes. Don Jorge Silva. Gracias, José Luis. Sí, yo comparto el criterio de la señora Loyola. Tenemos diferentes visiones y formas de pensar referente a la realidad política, económica y social del país, eso está clarísimo. Y en ese contexto es que los bolivianos estamos hoy frente a un nuevo desafío. ¿Cómo? Y que además fue tema de debate, de cuestionamiento. Yo estuve aquí en este programa en varias oportunidades y uno de los cuestionamientos duros de la derecha en Bolivia era aquel referido a la administración de justicia. Y el propósito hoy, por mandato de nuestro presidente Luis Arce, quien ha encomendado a nuestro ministro Iván Lima, ministro de Justicia, ¿cómo transformamos la justicia? ¿Cómo hacemos los bolivianos, y estoy hablando de los bolivianos, indistintamente de la afinidad política, de la simpatía a un color, a una sigla política, cómo hacemos los bolivianos para sacar del poder político a la justicia, y que la justicia sea un fin, sea un bien que tenga el pueblo boliviano? ¿Cómo logramos aquello? Se pretendió el 2005, porque ya cuando entramos al gobierno el 2005, había un fuerte cuestionamiento por parte de la población a la administración de justicia y a los operadores de justicia. Y ahí planteamos nosotros en la campaña, recuerdo dentro de los 10 puntos que planteó el movimiento al socialismo, era justamente el tema de la justicia, y se propuso
posteriormente en la Constitución la elección del soberano, ¿no? Pensando que con la elección del soberano íbamos a cortar el dedazo, el coteo político que tenían la mega coalición, los acuerdos políticos, patrióticos que anteriormente habían, y se repartían las pegas en lo que se denominaba la Corte Suprema de Justicia. Esa forma de designación de los magistrados, vocales, tribunos del Poder Judicial por entonces había sido fuertemente rechazado por la población, y planteamos que se iba a cortar el dedazo y se iba a dar esa decisión al pueblo a través del voto, es decir, que el pueblo elija a sus autoridades judiciales. Y se puso en la Constitución, está en la Constitución ese mecanismo, ese diseño para que las autoridades del órgano judicial puedan ser electos por el pueblo boliviano. Sin embargo, después del 2009 al 2019, 10 años después, esa fórmula tampoco solucionó ese problema que venimos arrastrando hace varias décadas atrás con el tema de la administración de justicia en nuestro país. Esa justicia que se cambia de camiseta cuando cambia de color y de sigla el gobierno y se pone a disposición del nuevo gobierno y empieza a utilizar la justicia, la administración de justicia, como un brazo opresor de los gobiernos de turno. Ese es el razonamiento, esa es la crítica, ese es el cuestionamiento, y ese es el desafío de todos los bolivianos que debemos cambiar. Entonces, ahí tienes dos caminos: o abres la Constitución y reformas, cambias ese procedimiento, ese diseño para elegir autoridades del órgano judicial, o lo dejas como está y buscas otro mecanismo, ¿no?, que te permita solucionar este problema de fondo. No es un problema de forma, es un problema estructural que tenemos los bolivianos en el tema de la administración de justicia. Y en ese sentido es que se ha planteado como propuesta la apertura de la Constitución para discutir y analizar este mecanismo de elección de autoridades del órgano judicial. ¿Cuál es el propósito? El propósito es arrancar, reitero, la administración de justicia del poder político. Que los jueces y fiscales ya no dependan del padrino político, que ya no dependan el dedo de los que los han designado, los han preseleccionado y luego han sido sometidos al voto popular, sino que los jueces y fiscales dependan de sus propios méritos, que hagan de sus funciones un verdadero servicio a la población, que hagan de la administración de justicia un verdadero bien, un verdadero patrimonio de los bolivianos, que todos los bolivianos podamos acceder a la justicia en función a las condiciones de cada uno de los bolivianos. Y para eso, lógicamente, necesitas discutir a fondo este tema. ¿Quiénes tienen hoy justicia? No ha cambiado, José Luis, los que pueden lograr justicia en el país. Los ricos, la gente que tiene plata para contratar un abogado, la gente que tiene plata para coimear, diezmar o aceitear, como quien dice, a los investigadores, la gente que tiene dinero para poder pagar al fiscal y que no le dé la detención preventiva y le pueda dar una detención domiciliaria, la gente que puede pagar a jueces para que las sentencias sean menores o que no los encarcelen. Es decir, esa gente puede llegar a tener ese tipo de justicia porque tiene plata. Pero los pobres no, la gente que no tiene recursos económicos no tiene pues dinero para comprarle una salteña al investigador, ¿no?, que a veces se convierten en los dueños del caso y de él depende si vas a detención preventiva o finalmente a detención domiciliaria, o en el mejor de los casos puedas obtener una libertad pura y simple. Los pobres no tienen para contratar un buen abogado, porque hay buenos abogados, pero también cobran su precio, ¿no? La gente pobre tiene que recurrir al abogado de oficio
Y lógicamente los abogados de oficio, como no cobran y tienen una carga procesal tremenda, no van a prestar pues el servicio de defensores con la calidad que lo podría hacer un abogado que está siendo contratado. Pero no hay pues plata para contratar a estos buenos abogados. Peor va a haber plata para pagar al investigador, al fiscal, al juez. Entonces, esa realidad cruda no ha cambiado en el país, ¿no? Y es el desafío que tenemos hoy los bolivianos, y en ese propósito es que nuestro presidente, a través del ministro de Justicia, Iván Lima, ha iniciado este proceso para plantear esta reforma, esta reestructuración, esta modernización de la justicia, y en ese sentido, reitero, nos hemos enfrentado a dos puertas. Una puerta que está referida a abrir la Constitución, y como manda el 411 de la Constitución, que cualquier reforma constitucional tiene que ser vía referéndum, es que se pretendía aprovechar las elecciones subnacionales para incluir una pregunta, ¿no? Y que la población pueda definir esa pregunta. Queríamos aprovechar estas elecciones subnacionales por diferentes razones. Una de ellas, un factor económico. Realizar un referéndum de estas características específicamente para abrir la posibilidad de modificar la Constitución, específicamente en el tema de justicia, nos llega a costar como 200 millones de bolivianos. Se pretendía usar estos 200 millones de bolivianos y aprovechar, reitero, las elecciones subnacionales, y así el 7 de marzo poder elegir y al mismo tiempo aprovechar esa consulta a la población a través de una pregunta referida a la modificación de la Constitución Política del Estado. Parece que los tiempos no nos acompañan, no nos favorecen, y se ha abierto la posibilidad también de que pueda ser más allá del 7 de marzo, cuando los bolivianos hayamos consensuado colectivamente entre todos la necesidad de modificar la Constitución para mejorar la administración de justicia basada en la elección de autoridades judiciales que lamentablemente han sido duramente cuestionadas en estos últimos 10 años. Lo otro es quedarnos como estamos y ver otros mecanismos constitucionales también que nos permitan lograr el mismo objetivo: arrancar del poder político la administración de justicia y tener jueces y fiscales que hagan una carrera judicial y que el cargo no lo deban al dedazo del padrino político, ya sea azul, amarillo, verde, etcétera, sino que el cargo que lo ejerzan sea en función a los méritos y en función a la calidad de servicio que presten a la población. Entonces, el desafío está lanzada, el tema está ya en debate y ya se han dado los primeros pasos, y esperemos que sobre eso podamos aportar todos, te reitero, José Luis, porque el tema de la justicia no es solamente para masistas o no es solamente para los otros, sino que la justicia, reitero, debe ser un servicio para el pueblo, ¿no? Y ahí estamos a ver hasta dónde se puede avanzar, pero la decisión política, la voluntad del presidente y la gestión del Ministerio de Justicia está centrada especialmente en ese objetivo. Y por ello es que se ha conformado esta comisión de estos 10 notables profesionales en el ámbito del derecho constitucional. No es una comisión de puro masistas, sino que se ha invitado a profesionales identificados no con el MAS, sino no precisamente políticos partidarios, en algunos casos sí, pero más allá, reitero, de esa simpatía política que puedan tener estos reconocidos profesionales bolivianos y bolivianas que son parte de esta comisión. Lo importante es que el tema de la reforma en la justicia sea de carácter colectivo, inclusivo, donde todos los bolivianos podamos participar. En una primera instancia, sí, los profesionales más capacitados, seguramente hay muchos más, pero se ha decidido que sea un grupo de 10, y el resultado de este trabajo se tendrá que someter a las diferentes
a los diferentes sectores del colectivo social, organizaciones sociales, empresarios, se socializará con las regiones a través de las bancadas de diputados, de senadores. Bueno, es un proceso luego de socialización, de concertación. Finalmente se tendrá que remitir al órgano electoral para que apruebe la pregunta, se tendrá que aprobar una ley por 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y hago un paréntesis, el MAS no tiene los 2/3, por lo tanto ahí tendrá que involucrarse la otra fuerza política, la otra representación política del país, para que logremos los 2/3 y tengamos una ley en el supuesto caso que se apruebe modificar la Constitución, y finalmente se llevará un referéndum donde el pueblo boliviano con su voto definirá. Como verás, es un proceso medio larguito y complicado, que al parecer no va a ser suficiente estos 3 meses que nos queda para llegar al 7 de marzo. Pero, reitero, este es un desafío, José Luis, en el cual deberíamos participar todas las bolivianas y todos los bolivianos, porque la justicia en Bolivia está en malas condiciones. Es algo que no hemos podido solucionar y que es el momento que podamos los bolivianos solucionarlo. Muy bien, le agradecemos a don Jorge Silva. Le damos la palabra a don Luis Eduardo Siles para que pueda referirse a este segundo punto del programa, la reforma constitucional para cambiar la justicia. ¿Está bien ese procedimiento? ¿Cómo observa este tema? Bueno, yo coincido con don Jorge Silva, con su diagnóstico de la situación de la justicia, y realmente de todo corazón pretendo darles al gobierno el beneficio de la duda, en el sentido de que espero de que puedan llevar a cabo este proceso de reforma, y creo que los notables que han sido convocados, empezando por el señor José Antonio Rivera, por ejemplo, realmente son una buena señal de que existe la voluntad para lograr esto objetivamente, y de todo corazón les deseo mucha suerte en este proceso que es difícil y complicado y que es un gran desafío. Me parece una segunda señal buena de que no sean las subnacionales donde se va a analizar el tema, porque obviamente el tiempo no iba a dar, y esto tiene que ser analizado realmente a fondo, en profundidad, y no tiene que haber margen para la desconfianza. Lamentablemente la desconfianza va a estar siempre allí, ¿no es cierto? Y las primeras señales, sabemos que no son decisiones del gobierno las que se ha tomado al mismo tiempo de que se exime de responsabilidad a los miembros del anterior gobierno, se sindica del gobierno de Evo Morales, se sindica a las personas del gobierno, la señora Áñez, de otra. Esa señal es una mala señal, pues, ¿no? Es decir, esperemos que eso no siga así, porque si sigue así, este proceso de reforma de la justicia se va a ver puesto en tela de juicio. Es decir, la desconfianza le va a ganar a la posibilidad de hacer esto. Pero si le damos al gobierno el beneficio de la duda sobre su capacidad de llevar a cabo esto, pues yo creo que nos podemos beneficiar absolutamente todos. Es una admisión de que el tema de las elecciones judiciales fue un intento muy fallido, pero bueno, un intento que se hizo y que resultó bastante negativo en términos de resultados concretos. Pero yo creo que este tema de la justicia, entre otras cosas, o sea, puede haber una parte de formación de valores de todas las personas que están en el mundo judicial, hasta acabar en lo que son las sanciones, los castigos por los que violen, digamos, los códigos de ética y lo que se tiene que hacer en términos de justicia, hasta los salarios que reciben, hasta la garantía laboral que es la que tienen que tener para seguir en sus puestos de trabajo, etcétera. Es un tema que involucra todos esos aspectos. Pero el fundamental, el central, el vertebral es que el gobierno, y yo quiero creer que eso es posible, tenga la generosidad, si vale el término, de renunciar a la tentación de utilizar a la justicia como un instrumento político. Que diga lo que nadie ha hecho, ni siquiera nosotros mismos en los 14 años, ahora nosotros vamos a hacer. Es decir, vamos a renunciar a la tentación de utilizar a la justicia como un instrumento político. Y vamos a dejar que los jueces en un 100% decidan lo que tienen que decidir y que sus decisiones se respeten. Si logran eso, estimado doctor Silva, yo creo que independientemente del desafío económico y el desafío sanitario que tiene el gobierno del presidente Arce como desafíos,
esto sería un logro absolutamente gigantesco que permitiría pasar a la historia en muy buena forma a este gobierno, porque, repito, en Bolivia hay dos infiernos, ¿no? El infierno judicial y el infierno tributario. Son dos espacios donde realmente nadie quiere estar bajo ningún concepto, porque todo es imprevisible, todo es injusto, todo es aleatorio, todo es realmente infernal. Y yo creo que todos los bolivianos tenemos que coadyuvar a superar esta situación. De ello va a depender una mejora en la economía, una mejora en los valores, una mejora en la seguridad pública, una mejora en muchísimos aspectos. Entonces, bueno, pongamos velitas y nuestro esfuerzo para que esta iniciativa, porque en la época de los gobiernos anteriores al 2002 también hubo reformas, hubo la reforma del 93, la reforma de la Constitución del 96, cuando se introdujo el Consejo de la Judicatura, etcétera, el Tribunal Electoral imparcial, en fin, cambios en el Código de Procedimiento Penal, etcétera, pero esas reformas, al igual que el tema de la elección de juez, no resultaron. Entonces, ahora, esta es, yo diría, la última oportunidad para hacer esto bien, y yo creo que hay que respaldarlo con fuerza y con verdadera convicción. Muy bien, en este mismo punto, señora Loyola Guzmán, usted ha estado participando de la Asamblea Constituyente. Ni duda cabe que existe ahora, después de pasado un buen tiempo, la evaluación, existen evaluaciones, se puede mencionar que está bien, que está mal de la Constitución, y uno de los temas sin duda ha sido la elección de las autoridades judiciales, independientemente de que sea bueno el procedimiento o que sea malo el procedimiento. Los resultados que han lanzado de alguna forma están generando esta coincidencia, ¿no?, de que se tendría que cambiar esta metodología para contar con autoridades judiciales probas. ¿Qué elemento incorporar a este debate, a esta polémica, desde su punto de vista? Yo creo que en la Asamblea Constituyente faltó el debate, el intercambio de opiniones sobre los diferentes artículos de la Constitución Política del Estado. Ese fue un factor negativo, porque fueron circunstancias conocidas por todos, donde se perdió un medio año en discutir el reglamento de la Asamblea Constituyente, y luego las comisiones fueron donde se trabajaron los artículos, ¿no?, las 21 comisiones, pero luego no hubieron las reuniones intercomisiones, y en las plenarias no se discutió ni un solo artículo, ¿no? Esa es una falla fundamental, porque una discusión abierta sobre los diferentes artículos en las diferentes áreas hubiera posibilitado una mejora, etcétera, ¿no? Y no terminar finalmente la Constitución aprobada en diciembre de 2007 en la ciudad de Oruro fue modificado un año después, en octubre del 2008, por un parlamento que no tenía las atribuciones de cambiar ni una coma del resultado del trabajo de la Asamblea Constituyente. Pero fueron acuerdos políticos, y el resultado es: yo hubiera preferido que siga la anterior Constitución y se espere finalmente, porque hay contradicciones, no hubo un pacto social entre todos para poder aprobar esta Constitución, que es para todos los bolivianos, no es para un sector. Con esta introducción, yo creo que el tema del órgano judicial, con la pretensión de cambiar, etcétera, porque todos sabemos que la justicia anda mal desde siempre, no ha dado resultado. Estaba, por ejemplo, el tema de la elección. En las dos elecciones que han habido, han dado miembros del órgano judicial legales, porque en la Constitución y en la ley dicen cuántos votos debe tener para ser elegido. Son legales, pero son ilegítimos, porque el pueblo no ha votado por ellos. Si revisamos en las dos elecciones, la mayoría fue nulo, blanco, no. Entonces el pueblo no está de acuerdo en la elección de los magistrados del Tribunal Agroambiental, Constitucional, Supremo, etcétera. Yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta, pero eso está en la Constitución como una innovación que no ha resultado.
Hay otro punto, es mi opinión personal, pero como no se pudo discutir, se prohíbe que los magistrados sean miembros de una organización política. Y en la Constitución, en los derechos políticos, todo boliviano o boliviana tiene derecho a ser miembro de una organización política. No se le puede quitar un derecho que no se lo regale el Estado, ni un gobierno, ni un partido. Es un derecho que tiene propio el ser humano. Pero se está conculcando ese derecho. Yo creo que la forma de decir, yo prefiero que me diga yo soy del partido por la mitad, pero tengo todas las calificaciones para ser, y en el momento en que ejerzo esto me olvido de mi partido. Exacto. Creo que eso es posible hacerlo. Es posible hacerlo. Si quiere cumplir una función técnica muy específica, bueno, deja a un lado su militancia partidaria y actúa como un profesional correcto. Entonces, se obliga a la gente a ocultar su identidad partidaria. Además, ese es otro punto que quita y tenemos muchos militantes clandestinos, ¿no? Y eso no es correcto, también es otro punto. No se está viendo el tema de los privados de libertad, como le llaman en la Constitución. Según, no sé si se ha modificado la cifra, pero el 80% de los presos estaban sin condena. No estaban condenados, no tenían sentencia. En consecuencia, eso también hay el hacinamiento en las cárceles, etcétera, etcétera. Es otro tema que hay que verlo en el tema de la justicia. La cantidad de jueces y de juzgados que hay a nivel nacional. Para un dato, es un trabajo hecho por un abogado amigo, el doctor Lerfich, que dice, en La Paz, por ejemplo, en subtotal hay 105 juzgados y en las provincias 48, o sea, 153 en La Paz, solamente en La Paz, ¿no? Y claro, para los diferentes temas, civil, comercial, 29, familia, 15, instrucción penal, 3, y vean la cantidad de habitantes que hay en La Paz. Entonces, realmente, si vemos las cifras, la cantidad de juzgados que hay en relación a la población, no abastece. Entonces, la retardación de justicia, el hacinamiento en las cárceles. ¿En qué queda además la justicia, o que es la jurisdicción indígena originaria campesina? Ha habido unas leyes, etcétera, pero ¿en qué queda realmente eso? ¿Por qué tiene que haber algo especial fuera para todos los bolivianos? Creo que fue, desde mi punto de vista, tal vez simbólico, no es discriminar nada, pero creo que tendría que hacerse una evaluación no solamente de la forma de elección, tiene que verse en conjunto el tema de la cantidad de juzgados, el presupuesto de justicia para esta área, creo que era 0,1%, si no estoy equivocada. Entonces, ¿cómo se va a trabajar con eso? Jueces mal pagados originan corrupción. Ese también es otro punto. Más la afiliación clandestina a un partido. Entonces, son diferentes elementos que si no se los toca de una vez y solo se ve la forma de elección como el factor negativo, creo que no se va a avanzar mucho. Por eso, hacerlo tan rápido, con un fin positivo, digamos, no gastar mucho dinero, pero creo que es preferible gastar, pero tener realmente la posibilidad, como algunos plantean, no solamente a los especialistas y a los expertos, sino también a la población que es afectada con eso, recibir criterios, etcétera. Eso llevará más tiempo para poder ver, pero que no se reduzca solo a la forma de elección, sino que hay que ver en conjunto, hacer una evaluación, habría que hacer una auditoría de lo que ha pasado con el órgano judicial a partir de la aprobación de la Constitución del 2009 a la fecha. Y con esa auditoría, esa evaluación, se podrá ver realmente cómo se cambia la justicia para que no sea un infierno, sino sea realmente una solución a los problemas que tenemos, ¿no? Yo creo que eso habrá que considerar y ver la mejor forma de arreglar.
Aparte, añado, la Constitución tiene muchas contradicciones, no solo en este tema, sino en otras, pero eso ya significaría llamar a una nueva constituyente, y creo que en este momento no estamos en las mejores condiciones para hacerlo. Muy bien, le agradecemos a la señora Loyola Guzmán. Vamos a ingresar rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana. Se tratan de las medidas económicas que se debaten en el legislativo. Son 2 leyes, entre ellas está este famoso impuesto a las fortunas, también hay otra ley de reintegro a las personas que ganan hasta menos de 9,000 bolivianos desde el punto de vista impositivo. Entendemos que van a haber algunas puntualizaciones, si es que les hubiere, lo pueden realizar en esta intervención a nuestros invitados especiales respecto al segundo punto, pero de lleno vamos al tercer punto. Y por la premura del tiempo vamos a solicitar, por favor, a nuestros invitados utilizar a lo sumo entre 7 a 8 minutos por participación. Don Jorge Silva. Bueno, es importante los criterios sobre este segundo punto. Creo que se aparta justamente de lo político. En lo político nos podemos chasquear y podemos no ponernos de acuerdo, como decía la señora Loyola, no nos vamos a convencer, tenemos diferentes visiones, pero hay temas nacionales, ¿no? Hay temas de país, como es el tema de la justicia, y creo que ahí sí podemos encontrar estos escenarios de consenso y estos mecanismos que nos permitan lograr el objetivo para todos, porque es una justicia que actualmente no satisface a esta generación y no lo va a hacer a las próximas generaciones si dejamos las cosas así como están. Yo comparto plenamente lo que dice la señora Loyola. No es solamente la elección de las autoridades, ¿no? Pero empezamos por ahí porque el mal empieza por ahí. Entonces es necesario revisar este mecanismo que, lo reconocemos, no ha sido el que iba a solucionar el problema que venimos arrastrando. Pensábamos que a través del voto popular, una elección de una autoridad judicial iba a solucionar el problema de la corrupción de justicia que históricamente hemos tenido en el país. Está también el tema de la carga procesal, pues sí. Muy pocos juzgados para millones de habitantes, jueces que tienen miles de trámites sobre el escritorio, y ahí se provoca la retardación de justicia que provoca posteriormente el hacinamiento en las cárceles por gente que está esperando su sentencia o está esperando una audiencia para una detención, para levantar una detención preventiva, etcétera. Sí, es parte del problema. El problema de la justicia es un problema estructural, y también es el tema de infraestructura, ¿no? No tenemos la infraestructura adecuada para que los servidores, los operadores, los administradores de justicia puedan tener las condiciones logísticas, tecnológicas, una infraestructura adecuada para que también los litigantes, tanto demandantes como demandados, puedan tener las garantías, pero fundamentalmente las condiciones para llevar adelante estos procesos familiares, civiles, penales, etcétera. Sí, es un tema que también se lo tiene que resolver. El presupuesto, ¿no? Se conoce que, por ejemplo, en esta reforma de la justicia hemos tocado el tema de los derechos reales. Por ejemplo, había sido que esa institución o ese servicio que presta la administración pública a través de los derechos reales genera casi el 44% del presupuesto del órgano judicial, ¿no? Entonces hay que ver el tema del presupuesto, ¿no? Cómo tenemos los recursos para poder, como usted decía, señora Loyola, como para poder pagar a los jueces, fiscales, etcétera, a los que administran la justicia, salarios que por lo menos sean dignos y que eviten que a través de la administración de justicia puedan estar cobrando sus coimas por ahí, ¿no? Sí, entonces el tema del presupuesto hay que verlo. Y también hay que ver la optimización de recursos humanos más, ¿no? El diseño institucional. Yo siento que este diseño institucional de la Administración de Justicia ya no se adecúa a la actual coyuntura, a la actual necesidad que tiene el país. Por lo tanto, el tema de justicia, José Luis, será un tema que todavía se va a debatir en las próximas semanas y meses, porque es un tema de interés nacional, y ahí nos despojamos del color y la sigla política y pensamos en el país. Y yo me alegro que tanto Chichisiles como la señora Loyola
compartan este criterio, que entiendo es una señal de que aquí tenemos que involucrarnos todos los bolivianos y las bolivianas en búsqueda de una solución estructural a este tema. Pasando al último punto que se ha agendado en Diálogo en Panamericana, las medidas económicas que se debaten en el legislativo, como el impuesto a las fortunas, están en debate, ¿no? Están en debate. Ojalá que este debate también pueda enriquecer las propuestas que se han planteado y que se recoja los diferentes criterios de las diferentes fuerzas políticas que hacen a la Asamblea Legislativa Plurinacional y tengamos leyes que realmente busquen equilibrios entre el colectivo social boliviano. Creemos, sin embargo, José Luis y población boliviana, que históricamente las crisis económicas la han pagado los pobres, ¿no? Son los sectores populares, los sectores empobrecidos, que siempre han enfrentado y han tenido que pagar las diferentes crisis que hemos tenido a lo largo del país, a lo largo de la historia del país. O sea, no me refiero específicamente a la crisis última que estamos atravesando, sino que siempre los pobres han pagado las crisis económicas, sociales, producto de las pugnas políticas que hemos tenido en el país. Quien ha provocado las crisis económicas y sociales ha sido la pelea, la pugna de los políticos, ya sea en gobiernos liberales, ya sea en gobiernos neoliberales, ya sea en gobiernos de facto o gobiernos democráticos, pero esas crisis las hemos generado los políticos, ¿no? Porque no hemos sabido administrar la cosa pública en función de los intereses del país, sino que hemos administrado la cosa pública en función del partido, en función del amigo, del empresario, del sector, de la clase, de la organización, y ha provocado, lógicamente, este desfase, este desequilibrio entre pobres y ricos. Pero históricamente la factura les hemos pasado a los pobres, ¿no? A los sectores empobrecidos, a los sectores populares, quienes han tenido que pagar y asumir las crisis económicas, sociales y políticas del país. En ese contexto creemos que no solamente, reitero, los pobres deben pagar las crisis económicas en este caso, sino que también ahora hay que involucrar a los ricos, ¿no? La gente que tiene bastante platita, creemos que deben ponerle el hombro al país, porque esos recursos económicos, esos milloncitos que tienen, lo han hecho pues gracias también al sacrificio del pueblo, lo han hecho trabajando, invirtiendo en nuestro país, y en este momento Bolivia requiere la participación de todos los actores del colectivo social boliviano para salir de esta crisis económica. En ese marco entiendo que se han presentado estas propuestas que tienden a que los que tienen más puedan pagar un impuesto que permita enfrentar en mejores condiciones la crisis económica que estamos viviendo y que necesitamos reforzar, fortalecer el aparato productivo a partir del próximo año. Entonces, me parece que son propuestas interesantes. Lógicamente, habrá defensores del otro lado que no van a querer y van a cuestionar estas medidas, porque entiendo, y eso es también natural en el hombre, de que cuanto más tienen, más quieren, y cuanto les afectan a su bolsillito o a los ahorros, lógicamente saltan y no quieren aportar. Entonces, no va a ser un tema fácil, va a haber cuestionamientos y oposición por parte de la gente que pueda verse afectada, pero ojalá se pueda lograr, reitero, una norma que tenga un equilibrio para enfrentar esta crisis económica del país. Muy bien, le agradecemos a don Jorge Silva. Vamos con usted, don Luis Eduardo Siles, en este último punto de Diálogo en Panamericana. Simplemente sobre el punto anterior mencionar un punto que mencionó doña Loyola, que a mí me parece central: el hecho de que el servidor público, el juez o el servidor público de justicia, no tiene por qué ser privado de su militancia política, porque el hacer eso hace de que se dé una situación de absoluta hipocresía que está en el origen de este juego que no es abierto, no es franco. O sea, en muchos países, en Estados Unidos o en Europa, por ejemplo, un juez abiertamente se identifica con una
corriente ideológica. Pero a nadie se le ocurriría que por eso, porque ha sido militante de un partido, va a favorecer a los militantes. No, pues porque él es servidor de la ley, entonces va a aplicar la ley. Y en algunas cosas muy sutiles, donde no hay jurisprudencia, donde no se sabe, donde realmente hay un vacío total, entonces, claro, en ese caso él puede hacer pesar sus valores, que pueden ser más conservadores o más liberales, pero en ningún caso partidariamente, ¿no? Simplemente sus valores, ¿no? Es decir, claro, en el derecho anglosajón no está todo tan escrito, el juez realmente decide lo que él piensa, ¿no? Pero me parece un punto central, porque no podemos ser tan querer forzar a que sean asexuados los jueces políticamente, ¿no? Ellos tienen pues su visión, como lo tienen los periodistas, no podemos, o los médicos, claro. Los periodistas no pueden ser una especie de robots que no tienen ninguna visión, cada uno tiene su visión, uno está más cerca de simpatiza con el otro, etcétera. Bueno, yendo al punto del impuesto, yo investigando sobre este tema he llegado a la conclusión de que esto no es ninguna novedad, intenta aplicar en diferentes países del mundo, en la Argentina, en España, incluso el nuevo gobierno en Estados Unidos supuestamente lo va a intentar aplicar, en Francia también se hizo. Pero que hay que decir una cosa, como está planteado el impuesto a las grandes fortunas, recaudaría 100 millones de bolivianos, es decir, el 0.0% del presupuesto, y cubriría un 0.49% del déficit. Es decir, está bien, son 150 personas las que pagarían este impuesto. Como lo subrayó el ministro de Gobierno, no son ni los periodistas ni ninguno de nosotros los que van a pagar ese impuesto, porque son 150 individuos que tienen mucho dinero y que tendrán que pagar. Seguramente la señora Zapata probablemente estará en esa lista, o la señora Chacoyo, quizás, no sé, lo ignoro. Pero esto no va a cerrar el déficit, el problema económico que tiene el gobierno. Entonces cabe preguntarse cuál es la razón para hacer esto y cuáles son los efectos que puede tener. Un efecto que puede tener es que realmente ahuyente a los inversionistas que ya están muy escasos, que ya ven en Bolivia como un país inestable, etcétera, y que los únicos inversionistas que vengan sean los que sean amigos, los que tengan relaciones con el gobierno, y que esto ya deje de ser económico para pasar a ser otro nivel. De hecho, esto se ha dado en otros países. En la Argentina se ha ahuyentado a los inversionistas, se ha corrido a la gente que puede invertir, y esto ha provocado en el gobierno de España, por ejemplo, en la propuesta que hizo el señor Sánchez y el señor Iglesias, provocó en marzo una fuga de 22.000 millones de depósitos grandes y pequeños hacia Luxemburgo, que es donde no hay impuestos sobre el capital en Europa. Creo que mejor habría que tomar el ejemplo del Uruguay, donde el señor Lacalle Pou, nuevo presidente del Uruguay, tomando nota de la situación que hay en la Argentina, más bien les hace la vida fácil a los inversionistas y a los ricos de la Argentina, diciendo: vénganse a invertir a Uruguay, aquí le vamos a cobrar menos impuestos de los que se les cobra en Argentina. Y como es ahí sitio nomás cruzando el Río de la Plata, eso se ha traducido en que mucha gente de mucho dinero de la Argentina se ha ido al Uruguay, y ahí están invirtiendo, y ahí están creando empleos, y ahí están generando dinamismo. Porque si no, podríamos concluir de que este impuesto, más que por razones de recaudar, ya que, repito, no recauda casi nada, 0.03% del presupuesto, se está haciendo por razones políticas, es decir, para después poder decir: ya que les hemos cobrado a los ricos, y ahora que la situación económica está complicada, porque todos sabemos que lo va a estar, entonces ahora tenemos que empezar a cobrarle a los de la clase media, y después le vamos a cobrar a los pobres más, porque no hay plata que alcance para el tema que se plantea. Que dicho sea de paso, es importante decirlo, ¿no? Cuando también se dice la señora Áñez o el pasado, en fin, el Brasil ha visto su PIB caer en 9.7%.
Estados Unidos en 9.5%, Japón en 7.8%. Es decir, la crisis económica es producto de la situación generada por la pandemia, principalmente, es decir, y va a seguir así. Entonces, ahí hay que cubrir un hueco. Y por último, en este tema, si se pretende reducir el gasto del Estado y se necesitan recursos, empiecen pues por disminuir la cantidad de ministerios, la cantidad de funcionarios públicos, la cantidad de empleados, la cantidad de proyectos que no son útiles y que simplemente dan pega a los amigos del partido de gobierno, o el anterior o el de mañana. Si estamos en épocas de vacas flacas, lo que se necesita es achicar el tamaño del Estado. Parece excelente que el señor Arce viaje en avión comercial, aunque la señora Áñez también lo hizo al principio, sabemos cómo acabó. Pero también sería bueno que el señor Morales nos explique de dónde financia sus entradas en helicóptero, etcétera, y que se transparente los recursos que se administra en las organizaciones políticas. En fin, aquí no solo aumentar la recaudación, sino también disminuir los gastos. Y repito, en el caso de esta recaudación no recauda nada. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Es evidente que el sistema capitalista en el mundo tiene este gran desequilibrio, ¿no? 85 personas, 85 individuos son dueños de la mitad de la riqueza mundial. 85 individuos son dueños de la mitad de la riqueza mundial. Entonces, obviamente, por mucho que uno crea que efectivamente el sistema capitalista liberal sí genera riqueza, sí genera empleo, sí genera crecimiento, pero esta distorsión es una distorsión que no puede seguir impune, y aparentemente parecería que la respuesta es para cobrar más impuestos, pero cuando vemos los números fríos vemos que esto no recauda y ahuyenta las inversiones. Entonces, esto es un tema que espero sea debatido más para tomar las mejores decisiones. Muy bien, vamos con usted, señora Loyola Guzmán, para abordar el último punto, y si es que tiene alguna puntualización también respecto al anterior. Bueno, el tema de las medidas económicas que está tomando el gobierno son varias, y una de ellas es el impuesto a las grandes fortunas. Este impuesto no es algo novedoso y original aquí en Bolivia, ya lo tienen varios países, y hay un estudio último de la CEPAL donde analiza los impuestos que se han aplicado a las fortunas, sobre todo en varios países de América Latina, y los resultados que están dando. Eso sería importante revisarlo para ver realmente en qué medida va a servir este impuesto a 150 ricos bolivianos. Hay que considerar además que el 75% de la economía es informal en Bolivia, ¿no? Y ahí cuántos ricos habrán que no sabemos, y ellos no pagan impuestos. En consecuencia, el resultado de esta ley, que parece una buena iniciativa, aunque no se sabe, no va a apoyar a reactivar la economía de manera decisiva, más bien puede resultar como un castigo a los que son formales, hacen comercio, inversión formal y pagan impuestos y cumplen con la ley. Entonces puede ser más bien que salgan del país, etcétera, ¿no? Y sería nuevamente premiar a los informales y castigar a quienes cumplen con la ley en este sentido. Esa es una apreciación que habría que tomarla en cuenta, aunque creo que ya ha sido aprobada en diputados y seguramente pasará a senadores. Creo que a veces es mejor que no se apresuren en aprobar leyes si no hay una discusión más profunda, tomando en cuenta además la actual realidad económica, no solo de Bolivia, sino en el mundo. Entonces, además el gobierno ha aprobado otras leyes, ha derogado el decreto sobre importación de vehículos, que según hacen análisis, no es favorable, porque van a traer, se va a permitir que entre el contrabando, etcétera, de alguna manera, y no se está viendo el tema de la contaminación. Después está el decreto de la eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres, ¿no? Que podría tener efectos contrarios, ¿no? O sea,
no pagar o no contratar mujeres. Pero sin embargo en la administración estatal los ítems son con sueldos con fijos, sin decir es para mujer o es para hombre. O sea, en ese sentido no habría discriminación. Efectivamente hay esa brecha, pero creo que hay que ver con más cuidado, pensando que ya ha pasado la campaña electoral y más bien viendo realmente la situación económica, ¿no? Está el reintegro al impuesto al valor agregado, que según algunos expertos no es intrascendente, es lo que dicen expertos como Bonadonna, por ejemplo, ¿no? Entonces es mejor considerar además que si estas medidas no van a resolver la crisis económica del país. Creo que es hora de que empecemos a pensar qué creemos o qué pensamos de desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Estamos tomando en cuenta el tema del cambio climático, se está tomando en cuenta si el extractivismo va a seguir, si los fósiles van a seguir siendo utilizados, en fin, hay una serie de elementos que no los tomamos en cuenta, pero el planeta se va a morir y nosotros nos vamos a morir, unos un poco más antes que otros, pero si no se toma en cuenta en cada país, porque ya no es responsabilidad, son los europeos o los yanquis los que contaminan y han destrozado la capa de ozono, no, todos tenemos el tema de la quema indiscriminada en la Amazonía, la Chiquitanía, etcétera. Es responsabilidad nuestra también para prevenir un futuro para nuestro. Entonces el tema de la economía no se va a resolver con unas leyes u otras, sino que tendrá que verse qué entendemos por desarrollo, cómo vamos a ir adelante sosteniendo y respetando los derechos de la madre naturaleza que tanto ha impulsado el MAS en los 14 años, y ver realmente de llevar a la práctica esto, ¿no? Entonces hay que ver las medidas económicas en función de esos temas que no los estamos tomando en cuenta y que sí merecen una atención. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos a nuestros amables invitados del fin de semana, al ex vocero político del Movimiento al Socialismo, Jorge Silva, a don Luis Eduardo Siles como jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario y también a la activista de derechos humanos, la señora Loyola Guzmán. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.